Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, viernes 3 de Cuaresma, el Evangelio nos enseña sobre el mandamiento primero. A partir de ello quisiera compartirles 3 enseñanzas. 1. Escucha Israel. El Evangelio nos narra que en aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El primer mandamiento, queridos hermanos, es escuchar. El Señor Jesús nos quiere abrir el oído para escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Esta es la obediencia. Sin embargo, no se trata de escuchar para obedecer por un deber, sino de escuchar el llamado de Dios a amarle y a amarnos entre nosotros. Y ello con todo lo bueno y lo malo que hay en nosotros, con toda nuestra vida, hasta dar el último suspiro. En definitiva, con todo lo que somos. ¿Somos prontos para escuchar la palabra y para obedecerla con fidelidad? ¿Amamos a Dios y a nuestro prójimo, tal como Jesús nos ha enseñado? 2. El verdadero sacrificio. El Evangelio nos indica que el escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. El escriba, queridos hermanos, cerciora la respuesta de Jesús y descubre en la respuesta de Jesús que la verdadera religión, el verdadero sacrificio, no está en cumplir a rajatabla ciertos ritos externos, sino en realizarlo todo por amor a Dios y por amor al prójimo. De esta manera, una obediencia sin amor no es verdadero sacrificio. Por ello, el sacrificio de Jesús en la cruz vale más que todos los holocaustos y sacrificios, porque es la manifestación del amor de Dios hasta el extremo por cada uno de nosotros. ¿Somos conscientes de que la obediencia sin amor no es verdadera obediencia? ¿Amamos a Dios y al prójimo con el amor de Jesús, que manifiesta el verdadero sacrificio agradable al Padre? 3. Cercanía del reino. Finalmente, el Evangelio nos señala que Jesús, viendo que el escriba había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Lo que inició como una pregunta para Jesús, queridos hermanos, terminó siendo una lección para el escriba. Jesús es quien marca la pauta de la fe y le señala que no está lejos del reino de Dios. Con ello, también Jesús nos invita a sobrepasar la vivencia de la religión como cumplimiento de normas, para elevarnos a la vivencia de la religión como un religarnos con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos, desde el amor de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo. ¿Procuramos liberarnos de una vivencia religiosa moralista? ¿Vivimos la virtud de la religión como amistad con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos? Pidamos al buen Dios, por intercesión de nuestra Madre la Virgen María y de San José, nos conceda estas 3 gracias. 1. Que siendo prontos para escuchar la palabra y para obedecerla con fidelidad, amemos a Dios y a nuestro prójimo, tal como Jesús nos ha enseñado. 2. Que siendo conscientes de que la obediencia sin amor no es verdadera obediencia, amemos a Dios y al prójimo con el amor de Jesús, que manifiesta el verdadero sacrificio agradable al Padre. Y 3. Que procurando liberarnos de una vivencia religiosa moralista, vivamos la virtud de la religión como amistad con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Muchas gracias por su sintonía, queridos hermanos.
Hasta aquí conmigo en esta meditación de la palabra. Soy el Padre Ángel Gabriel y esto fue Lámpara para mis pasos. Que Dios nos bendiga a todos.